hoy el objetivo de esta plática es compartirte información que a mí me transformó. Te voy a compartir cuál es el poder de nuestras creencias. Entonces, todo comenzó más o menos hace como 6 años, un día que estaba yo corriendo en la caminadora de mi casa y de repente empecé a pensar lo que era mi vida, lo que estaba haciendo y cómo sería mi vida si continuara por el mismo camino por el que había venido caminando. Y en ese instante mi cuerpo se empezó a ahogar, de verdad mi respiración paró y me empecé a asustar mucho porque pues estaba corriendo, la caminadora iba a un ritmo rápido y sentí que con el espasmo que estaba sufriendo no iba a lograr ni siquiera poder apagarle al botón de stop de emergencia de la caminadora. Entonces, entre lo que estaba pensando, este shock en el que mi cuerpo entró con un montón de espasmos y con una incapacidad para respirar, y este susto inmenso de que me pasara aún algo más grave, algo pasó, logré saltar, ni siquiera apagué la caminadora, simplemente salté. Y me sorprendí muchísimo de lo que estaba pasando porque era algo que nunca antes había experimentado. Y me di cuenta de que solo un pensamiento había disparado todo esto que estaba sucediendo en mi sistema. Entonces dije, ok, Cristina, tienes que hacer algo distinto. Y lo que hice fue encontrar un trabajo. Y este trabajo, porque, bueno, les platico que yo había venido siendo ama de casa por los 10 últimos años, me había dedicado a formar una familia, la cual era mi sueño, pero una vez que ya tenía mi familia, sentía que algo faltaba. Entonces, este espasmo, este momento tan decisivo en mi vida me hizo reaccionar y me decidí ir a buscar un trabajo, el cual desempeñé por más o menos un año y este trabajo me ayudó a descubrir mi pasión. Entonces, al descubrir que mi pasión era la gente y era poder transmitir ideas poderosas a la gente, decidí regresar a la escuela y me metí a estudiar mi maestría. Y en este proceso escribí una tesis que se llama La percepción del miedo. Entonces, estaba yo leyendo, estaba yo investigando y estaba pues encontrando mucha información para poder hacer pues todo el soporte de mi hipótesis acerca de la percepción del miedo. Y en este trayecto salí de vacaciones con mi familia y no sé a quién, la verdad, no recuerdo a quién se le ocurrió, me dijo, vamos a brincar de un paracaídas. Y uno de mis más grandes miedos en la vida es el miedo a las alturas. Entonces, cuando me dijeron, vamos a brincar de un paracaídas, yo dije instantáneamente, no, conmigo no cuenten, si quieren los acompaño, pero por supuesto que no voy a brincar. Entonces, bueno, llegamos a la vacación, contrataron a las personas con las que iban a hacer el salto, y a la hora que vi la publicidad, el folleto decía algo muy interesante. Decía en inglés, embrace your fear, que en español significa abraza tu miedo. Entonces, en el instante en que veo esto y que pienso qué incongruente es estar haciendo una tesis sobre la percepción del miedo y un trabajo personal para evolucionar y para poder transmitir a la gente herramientas para evolucionar, para crecer, para enfrentar sus miedos, para el manejo de las emociones. Dije, Cristina, qué hipócrita que uno de tus mayores miedos sea el miedo a las alturas y hoy que te estás enfrentando ante la oportunidad de ponerte en la orillita de tu miedo y vivirlo y sentirlo, dices no. Entonces, pues dije, ok, ahí voy. Y dije, sí voy a brincar. Entonces, hicimos la reservación y para esto faltaban 2 días para saltar. Les puedo comunicar que esos 2 días fueron los días más difíciles de mi vida. No dormí, me costaba trabajo comer, todo el tiempo mi cuerpo estaba temblando y realmente fueron 48 horas en las que mi cuerpo sufrió constantemente. Cuando llega el día de saltar, bueno, estaba temblando, todo mi cuerpo temblaba. Llegué y dije, ok, Cristina, no te puedes rajar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llego ahí, me dicen, hoy se cancelan los saltos por mal clima. Y yo dije, yes, qué suertuda soy, algo me salvó de tener que enfrentar esto en este momento, entonces me puse sinceramente muy contenta. Pero ese día era el último día que estábamos en esa ciudad y yo dije, perfecto, mi familia ya no puede seguir insistiendo que brinquemos mañana, entonces esta tortura ya se terminó, muy bien. Al día siguiente viajamos a otra ciudad y cuando llegan mis hijos a esa ciudad, lo primero que hacen es investigar, a ver si también ahí podían brincar. ¿Y cuál fue mi sorpresa y mi terror cuando escucho que dicen, mamá, sí tenemos lugar para brincar y hay lugar para todos y brincamos mañana? Oh,
mi cuerpo volvió a entender que esta situación de enfrentar los miedos es muy, muy fuerte, pero en ese instante me di cuenta de algo muy, muy importante. Y dije, ¿cómo? Sufriste 48 horas y ni siquiera brincaste. Entonces no sufriste porque te dan miedo las alturas, sufriste por lo que estás pensando únicamente. Entonces dije, ok, voy a brincar, pero me voy a ahorrar todo este sufrimiento por el que hice que mi cuerpo pasara las últimas 48 horas. Dije, voy a brincar y voy a enfrentar mi miedo cuando esté ya lista para hacerlo, pero no voy a permitir autosabotearme con el pensamiento. Entonces, chequen, les traigo aquí una imagen del momento en donde brinco y quiero que vean mi cara porque realmente me costó muchísimo, muchísimo trabajo hacerlo. Pero ¿qué creen? Que solamente fue este instante. Y este instante duró alrededor de 3 segundos. Cuando me dijeron, ok, vas. Entonces sentí un miedo terrorífico, pero me di cuenta de que pude ahorrarme todo el sufrimiento anterior a este momento al no pensar en el peor escenario posible. Entonces fíjense lo que hice. Dije, ok, Cristina, ¿te da miedo ir a una oficina a firmar un papel? Dije, no. Entonces cuando estuve firmando el papel para brincar, dije, perfecto, voy a vivir en presente, estoy aquí, no me está pasando nada. Dije, Cristina, ¿te da miedo subirte a un camión para ir al lugar en donde vas a brincar? No. Entonces dije, ok, voy a estar en presente, voy a disfrutar el paisaje y voy a permitirme estar tranquila y no imponerle a mi cuerpo esta descarga de adrenalina que da el miedo. Y así sucesivamente cuando me vestí y así sucesivamente cuando me subí al avión, porque ninguna de esas actividades me causan miedo. Entonces realmente el miedo duró segundos. Entonces fíjense. Aquí está cuando brinco, y se fijan, todavía tengo los ojos cerrados porque ese momento de enfrentar mi miedo fue algo que realmente se sintió en mi cuerpo. Pero finalmente, cuando estaba aquí y estaba así apretada, dije, Cristina, no seas tonta, abre los ojos. Y entonces decidí abrir los ojos. Y cuando decidí abrir los ojos y vivir mi salto en presente y vivir mi miedo en presente, me di cuenta que ya no había miedo, que el miedo había desaparecido por completo. Y esta experiencia se transformó en un gozo, en un éxtasis total. Entonces, lo que les vengo a compartir hoy es información para que cuando ustedes se enfrenten a una situación difícil, cuando digan, ¿qué voy a hacer con esto? Lo primero que se digan es, ok, no voy a permitirle a mi cabeza ir al peor escenario posible en un futuro, ni tampoco me voy a limitar desde lo que ya sucedió en mi pasado, porque muchas veces hacemos eso. Mi miedo a la altura, por supuesto que estaba fundado en situaciones del pasado. Entonces, finalmente, el punto para enfrentarte ante algo que es muy difícil para ti es simplemente vivirlo en presente. Entonces, fíjense bien, cuando queremos lograr algo nuevo, cuando queremos lograr un cambio y queremos ir desde una persona que tiene muchos miedos a una persona nueva que enfrenta todo lo que la atemoriza, hay que cruzar una distancia. Hay que acortar la distancia desde donde estoy hasta donde quiero estar. Y esta distancia la vamos a llamar metafóricamente el río del cambio. Entonces, fíjense, ¿cómo se puede cruzar un río? Pues puede ser que si están parados aquí en la orillita, puede ser que se avienten y que naden derechito y lleguen hasta el otro lado del río. Porque puede ser que a lo mejor sea un día con muy buen clima, o puede ser que finalmente ustedes sean muy buenos nadadores. Pero ¿qué pasa si no saben nadar? ¿Qué pasa si hay una corriente muy, muy fuerte que los arrastra y que estás viendo que hay piedras y que hay obstáculos? Entonces, la decisión de aventarte a cruzar el río es mucho más complicada y requiere de más valor. Pero el punto de hacerlo es simplemente soltarte a algo que dice aquí abajo y dice, para cruzar el río del cambio y realmente llegar a un lugar nuevo, a un lugar desconocido, a un lugar que sea no familiar y que sea impredecible en tu futuro, hay que abrirnos a lo desconocido. Entonces, por ejemplo, si ustedes son personas como cada uno de nosotros que carga un montón de creencias que a veces nos habilitan, pero a veces nos limitan, les voy a poner un ejemplo. Conozco personas que dicen, solamente puedo ser exitoso si trabajo duro. Y eso es una creencia. Solamente puedo ser exitoso si trabajo duro, entonces ahí voy, ¿no? Y es que así fueron mis papás, y es que así fueron mis abuelos, y yo vi que cuando mis antepasados lo hicieron, pues tuvieron éxito. Entonces, híjole, yo me siento como que estoy echándole flojera, yo me siento como que a lo mejor no estoy dando mi 100, y algo muy adentro de ti, algo inconsciente te dice, nunca, nunca lo vas a lograr.
Y en ese instante estás permitiendo que una creencia te limite. Entonces, fíjense, cuando quiero cruzar el río a través de una creencia establecida por mis antepasados o por mi memoria del pasado, que es algo que es familiar porque lo conozco y que es algo predecible porque ya sé cuál es el resultado, entonces es como si estuvieran cruzando el río del cambio solamente por una trayectoria. Es decir, yo solamente cruzo el río del cambio por el lado de arriba. Pero ¿qué tal que el lado de arriba está lleno de piedras? Y pudiera ser mucho más fácil hacer esto, cruzar primero por abajo, luego ir al centro, luego subir un poco más, luego regresar abajo, luego ir arriba. Pero no nos damos la oportunidad de cruzar de una manera espontánea o de una manera desconocida porque nos limitan las creencias y porque pensamos que solamente puedo ser exitoso si trabajo duro. Entonces, solamente por acá. Y así hay un montón de creencias. Por ejemplo, otra creencia muy popular es decir, solamente merezco amor si me veo muy bien físicamente. O otra creencia que pudiera ser también muy popular entre las mujeres es qué difícil es tener una vida profesional y una vida familiar exitosa. Y así hay un montón de creencias que nos limitan, pero asimismo también hay un montón de creencias que nos habilitan. Y estas creencias, fíjense, nos ayudan a conformar nuestra personalidad, porque nuestra personalidad está conformada por lo que pensamos, por lo que actuamos y por lo que sentimos. Si se fijan, esas tres letras que les acabo de mencionar, perdón, esas tres palabras que les acabo de mencionar, están con negritas, ¿sí? Entonces el pensar, el actuar y el sentir conforman nuestra personalidad. Y cada vez que pensamos algo, nos lleva a tomar una elección. Y esa elección nos lleva a actuar en el tiempo-espacio. Y una vez que hacemos una acción o un comportamiento en el tiempo-espacio, entonces experimentamos algo en esta vida. Y algo que quiero que no olviden es que cada vez que experimentamos algo en esta vida, entonces el resultado siempre es una emoción o un sentimiento. Esto es algo que aprendí de mi maestro, de mi amigo y de mi ahora jefe, el doctor Joe Dispenza, para quien trabajo en la empresa NeuroChange Solutions, y solamente quiero compartirles que estos modelos son de él. Entonces, fíjense, una vez que entendemos que esta es nuestra personalidad, entonces nuestra personalidad podría también ser sinónimo de nuestro estado de ser, es decir, de la manera en la que vivimos nuestra vida. Entonces, fíjense, si comparamos este modelo con el del río del cambio que acabamos de ver, entonces podemos decir, ok, para cambiar de un antiguo yo o de un viejo yo y llegar a ser un nuevo yo, tengo que hacerme consciente de qué estoy pensando, de qué estoy actuando y de qué estoy sintiendo. Es decir, mientras cruzo ese río del cambio, tengo que estar muy presente con mis pensamientos, con mis emociones y con mis acciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense, mis pensamientos y mis sentimientos, cuando los sumo y estoy pensando y estoy sintiendo y estoy sintiendo y estoy pensando, porque dijimos que el resultado de cualquier experiencia, y voy a regresar un momentito para no perdernos con esto, fíjense, si el resultado de cualquier experiencia siempre es una emoción o un sentimiento, algo que se me olvidó comentarles de este modelo es que cada vez que siento algo, esa emoción que se recorre en el cuerpo, que puede estar en forma de adrenalina, que puede estar en forma de dopamina, que puede estar en forma de serotonina o de otras hormonas, siempre inspiran pensamientos que están relacionados con esa emoción. Entonces, una vez que pienso, qué miedo me da brincar del paracaídas, entonces mi cuerpo siente adrenalina y no puede dormir y no puede comer, y en ese instante en que estoy sintiendo eso, entonces mi mente sigue pensando más ideas que están relacionadas con esas hormonas, y entonces por eso entré en ese shock de 48 horas en donde mi cuerpo estaba sintiendo que algo muy malo estaba pasando, y realmente yo estaba acostada en mi cama o estaba sentada en una silla. Entonces, fíjense, si hacemos conciencia de eso, entonces cada vez que pienso y siento algo, el resultado que tengo de pensar y sentir, y pensar y sentir, y pensar y sentir, es una actitud. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían decir, cuando yo estaba pensando en qué miedo brincar y estaba sintiendo el miedo en mi cuerpo, entonces mi actitud era de una persona pues limitada. Realmente estaba siendo una persona que estaba eligiendo no disfrutar mis vacaciones, que estaba eligiendo no tener una experiencia diferente, nueva para mí. Y estaba decidiendo de alguna manera no crecer. ¿Por qué? Porque quería evitar ese momento de enfrentar mi miedo. Entonces,
Si sumamos las actitudes y decimos, ok, si imagínense que yo continuara así durante mucho tiempo y siempre eligiera el no enfrentar mis miedos, podrían decir que mi actitud es el de una persona miedosa. Entonces, cuando sumamos actitudes más actitudes más actitudes, entonces existe lo que se llama una creencia. Y lo que quiero que empiecen a entender es que las creencias crean. Por eso son poderosas. Por eso estamos hablando hoy del poder de nuestras creencias. Porque lo que yo creo es lo que va a moldear mi vida, es lo que va a moldear mi personalidad, es lo que va a moldear mi estado del ser. Entonces, estas creencias, imagínense que yo viviera todo el tiempo limitándome y no enfrentando lo que me da miedo, lo que me hace sentir vulnerable, entonces yo podría creer a lo mejor que el mundo es un lugar muy feo quizá, o podría decir que el mundo es un lugar en donde pasan cosas malas, o podría decir que el mundo es un lugar en donde evolucionar y crecer duele. Y entonces esas son creencias con las que yo podría elegir mi vida, elegir vivir mi vida, o podrían ser creencias también que me pudieran llevar a enfermarme o que me pudieran llevar a estar constantemente estresada. ¿Por qué? Porque no me animo a aprender nada nuevo. Ya lo que les quiero compartir el día de hoy es que a lo único que venimos a este mundo es a aprender. Constantemente en la terapia le pregunto a mis clientes, les digo, ¿a qué creen que venimos al mundo? ¿Qué creen que me contestan? Siempre me contestan a ser felices. Y yo les digo, tienen una espantosa X. No se crean, como cuando estaban las catafixias. No, lo que pasa es que no venimos a ser felices, venimos a aprender. Y podemos aprender de dos formas. Una, a través de experiencias felices, u otra a través de traumas, accidentes, enfermedades, dramas. Y es nuestra elección personal. Pensamos que no tenemos nada que elegir al respecto, pero en realidad es una elección personal, es hacer el uso de nuestra libertad, el decidir cómo aprender. Así que una vez que entendí eso, ¿ustedes creen que yo quiero aprender a través de experiencias felices? La respuesta es sí. Entonces, fíjense, cuando entendemos qué son nuestras creencias, entonces podemos también entender que si sumamos creencias más creencias más creencias en nuestra vida, conforma la percepción de nuestra realidad. Y la percepción de nuestra realidad es la manera en la que observamos al mundo. Entonces, si ustedes observan al mundo desde un lugar en donde piensan que el mundo es un lugar malo, se van a topar con muchas experiencias que los confronten a aprender que el mundo no es tan malo. Pero imagínense estar constantemente enfrentándose con experiencias dolorosas, con enfermedades, con traumas, solamente porque yo creo que el mundo es un lugar malo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Había una señora que no dejaba nunca salir a su hijo adolescente porque le decía constantemente que allá afuera había peligros. Entonces esta señora la pasaba muy mal cada vez que su hijo decidía ir a una fiesta. Esta señora coartaba la diversión de sus hijos temprano porque pensaba que a ciertas horas ya no, y no les digo a ciertas horas muy tarde, les digo a ciertas horas temprano, esta señora necesitaba ir por su hijo o por su hija. Entonces imagínense que esta señora estaba viviendo el mundo a través de su miedo y le estaba coartando a su hija la oportunidad de vivir su adolescencia, la oportunidad de vivir su juventud. Entonces, ¿ustedes creen que eso era amoroso con su hija? Por supuesto que no. Ella simplemente estaba intentando no sentir eso mismo que yo sentí cuando iba a brincar en el paracaídas, que es adrenalina en el cuerpo, terror. Y vuelve a ser solamente inspirado por un pensamiento, solamente generado por lo que estamos pensando, porque acuérdense que lo que pensamos nos hace sentir y lo que sentimos nos hace pensar. Entonces, si ustedes tienen una percepción del mundo con creencias como México es un país tercermundista, México es un país en donde la corrupción nunca me va a permitir tener un negocio que sea exitoso, México es un país que muy probablemente no vaya a avanzar porque tenemos un sistema que no funciona, o simplemente mi familia es una familia que a lo mejor hay mucha agresividad y pues entonces yo nunca voy a poder ser feliz, o solamente puedo ser rico si a lo mejor me junto con alguien que tenga palancas, o otra creencia pudiera ser, en algún momento voy a generar cáncer porque mi mamá tuvo cáncer o porque mi abuelita tuvo cáncer, o yo voy a tener a lo mejor una vida muy complicada porque no terminé mi carrera profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otras creencias que nos destruyen constantemente tienen que ver con la manera en la que nos vemos físicamente.
Y esto generalmente es un tema muy femenino, pero cada vez descubro que también los hombres se cuestionan muchísimo si con esta panza chelera van a poder conseguir novia, si son guapos y si son feos, entonces pues, solamente a los guapos los van a contratar a lo mejor en televisión, o las mujeres pueden decir, ok, yo no soy digna de amor porque tengo un montón de gorditos en mi cuerpo, y entonces así nos boicoteamos, se fijan, nos autosaboteamos. Y si nos damos cuenta, vuelve a ser solamente un pensamiento. Entonces yo los invito a que el día de hoy se pregunten, ok, ¿cuáles son mis creencias limitantes? Y las anoten en una hojita, en una columna. Ya que las tengan anotadas, digan, ok, en la columna 1, estas son mis creencias que me limitan. En la columna 2 voy a poner, ok, ¿qué estoy haciendo yo para apoyar a que estas creencias sigan existiendo en mi vida? Y en la columna 3, pongan, ¿qué me gustaría hacer distinto? ¿Qué podría ser diferente ante esta situación que descubro sobre mí? Una vez que tengan esa lista, cambien de hoja y escriban, ¿cuáles son las creencias que me habilitan? Y digan, ok, esto es lo que me sirve. Cuando yo creo que sí puedo, cuando yo creo que lo que estudié me va a llevar a encontrar un trabajo que me apasione, cuando yo creo que sin importar cómo me vea soy digna de amor, cuando yo creo que vine a este mundo a hacer algo valioso, cuando yo creo que mi presencia puede iluminar un cuarto, puede hacer que las cosas sean de un modo distinto simplemente porque vine a aportar mi talento, porque vine a aportar quién soy. Entonces, escríbanlo en una columna y también digan, ok, ¿qué estoy haciendo en este momento para apoyar esta creencia en mi vida? Y en la tercera columna pongan, ¿qué me gustaría seguir haciendo o hacer nuevo para que estas creencias que me habilitan crezcan y me sigan apoyando en mi caminar? Muchas gracias.